Perites Paideías, sobre la niñez, 4 de febrero de 2016. La lengua de los antiguos griegos ofrece una jerga que tradicionalmente ha inspirado las meditaciones de teólogos, científicos, filólogos y filósofos. Ese idioma se compone de palabras de significado complejo. Es frecuente encontrarse que un mismo término tenga acepciones diferentes. No obstante, al observar sus distintos giros en conjunto, puede concluirse que pertenecen a un ambiente semántico en el que cada variante sirve para hilvanar con mayor precisión una idea más que desgajarse en significados aislados. Sin duda alguna, el griego no tiene exclusividad en este terreno. Empero, es una lengua franca que nos ha servido tanto para clarificar ideas, por salud mental es bueno pensar de esta forma, como para cometer excesos de lo más ridículo. Pongamos, por ejemplo, dos casos: aístesis, sensación, sentimiento; percepción, en una traducción un tanto forzada, sentido. Todos ellos se engarzan en torno a la idea de interiorización del medio desde diversos ángulos, no sólo según el ámbito sensorial, también desde el subjetivismo y la emotividad. No por ello dejan de ser una construcción de la realidad emprendida por el hombre. Otro ejemplo ilustrativo es stigma: marca, señal, huella, rastro, mancha, tatuaje, marca hecha con un hierro caliente. En el marco de la geometría euclidiana se entiende de dos maneras, a saber, en lo individual, punto aislado, marca que se hace con un punzón de hierro en un trozo de cuero, pudiera ser un mapa o un pergamino. En una lectura plural puede comprenderse como un componente de la línea, un elemento que, con otros tantos más, hace al todo. En el pensamiento cristiano se mantiene la palabra en su forma griega, estigma, con las connotaciones teológicas conocidas de sobra. En este sentido encontramos un común denominador: la señal que remite a una idea o discurso complejos. Paideía es una palabra que tiene diversos significados, la mayoría de ellos construidos alrededor de la idea cosas relativas al pais, es decir, al niño o esclavo. Para esta disertación tomaré a pais en su acepción de niño, de tal manera que la paideía se interpretará como niñez, además de educación, cultura o tradición que se inculcan desde edad temprana. Esta segunda lectura es compleja, está llena de matices que sin lugar a dudas pasan inadvertidos para nuestra mentalidad contemporánea. Tampoco puede desestimarse que una traducción de paideía puede ser esclavitud. La visión anacrónica y romántica de la paideía la haría trascender la mera instrucción, el adoctrinamiento llano o la adhesión sin más a costumbres y creencias, entendiéndola como la participación activa en un medio que, al tiempo de asimilarlo, se enriquece mientras nuevas generaciones son partícipes de prácticas ancestrales que brindan sentido de pertenencia a la comunidad. Empero, no olvidemos que la sociedad de la antigua Hélade no comulgaba con los principios teóricos de la educación que hoy veneramos. Entre los antiguos griegos, la paideía obsequiaba saberes técnicos o especializados, además de principios racionales que brindaban las herramientas prácticas para entender la etiología de actividades cotidianas. Exampli gratia, las proporciones exactas para preparar alianzas metálicas con que se hacían los escudos de guerra, o los innumerables secretos de navegación y farmacopea que se transmitían de generación en generación.
No obstante, la paideía también involucraba aspectos lingüísticos que todo hablante del griego debía conocer, desde los usos cotidianos de la lengua hasta las fórmulas religiosas más complejas que eran pronunciadas por los sacerdotes en los sacrificios. El griego era el vehículo a través del que los hechos de los dioses y los episodios heroicos más importantes se mantenían vivos en la memoria de las personas. Suele importarse la idea de paideía, extirpándole elementos característicos de la formación de nuevas generaciones en cualquier medio y tiempo, como la censura, la represión y la reproducción de modelos del pasado que no son necesariamente progresistas. Dentro de la lectura utópica de la paideía, la idea de tradición que se renueva no queda del todo acabada, porque su raíz pais está enmarcada por la pasividad y dominio del más fuerte, sabio o viejo. Pais podía utilizarse indistintamente en femenino o masculino para referir el sexo del niño como entidad no del todo definida. Existían palabras como core, doncella, muchacha, o parcenos, virgen, que no se referían a una niña, sino acentuaban la condición de celibato o virginidad de una adolescente o mujer muy joven. En otras palabras, los griegos carecían de una paidología, investigación sobre la naturaleza del niño como parte de la reflexión antropológica. Existe un antiguo tratado hipocrático llamado Periphysios tu paidos, es decir, sobre la naturaleza del niño, en el que se habla de la constitución del infante a partir de criterios genéticos y anatómicos. No obstante, no podría considerarse como una pediatría en toda la extensión de la palabra, es decir, el cuidado médico de los infantes apoyados en la definición integral de lo que es el niño, más allá de la perspectiva orgánica. Dicho trabajo podría representar un avance mínimo a la introducción del niño dentro de la reflexión panorámica de su condición como hombre. Por mucho que quiera suavizarse el sentido de esclavo o niño, ambos pertenecen al mismo ambiente semántico, como los ejemplos de aístesis y stigma. Pais nos conduce a la idea de alguien o quizá de algo que debe ser guiado, en el mejor de los casos, por una mano diligente. Entonces, el sujeto de la paideía, la educación, desempeña el papel de espectador más que de protagonista o figura central de los cuidados. La paideía, niñez, nos remite a un estado de indefensión, debilidad y carencia. Tampoco podemos minimizar el hecho repugnante que la pedofilia era aceptada y hasta venerada por algunos círculos griegos, que pensándola bien, tales aberraciones todavía siguen repitiéndose. En absoluto planteo una apología del constructivismo actual a partir de la visión del pasado. Busco evidenciar el aspecto antropológico que hemos heredado desde milenios atrás y posiblemente somos reacios a aceptar su justa dimensión y pervivencia. Niñez y derechos humanos. El papel que se les ha concedido a los niños en la sociedad es reciente, tendría a lo sumo un poco más de un siglo. El niño era un adulto en potencia, mientras más cercano estaba de superar su condición, mayor cabida tendría en la sociedad. Se le consideraba una cuasi persona a la que no podía confiársele responsabilidades y con ellas privilegios. El niño debía aprenderlo todo, más que la esperanza del futuro significaba una carga, una inversión a largo plazo cuyos frutos se podrían cosechar después de muchos años, paciencia y suerte. Las epidemias y las guerras solían acabar con buena parte de la población, sin importar de dado sexo.
El niño estaba en la escala inferior, por debajo del joven y el adulto, a años luz del sabio anciano. El niño, todavía en nuestros días, sigue siendo el receptáculo en el que los adultos vacían todos sus saberes, donde se transfieren años de experiencia acumulada, al igual que frustraciones y fracasos transgeneracionales. Ontológicamente, el niño no está en vías de serlo. Con el tiempo lo conseguirá, los años le harán ganar un sitio. Por ahora, su edad lo hace ser un espectador, un aprendiz, en el mejor de los casos, una voz media. Por mucho que se matiza en la actualidad el papel de los niños en nuestras sociedades, se les relega sistemáticamente, pretextando la necesidad de ser protegidos y crecer sin presiones. Se debate sobre los derechos elementales de los niños, haciéndolos parte del discurso político, exaltando sus virtudes, dando por sentado que toda comunidad civilizada cuidará de ellos. Sin embargo, poco se reflexiona a fondo sobre este respecto. Se les entrega un paquete de privilegios sin entablar el menor diálogo con ellos. Tenemos la obligación de alimentarlos, cuidarlos, brindarles seguridad. Término ambiguo que puede conducir por miles de caminos distintos. Estamos obligados a concederles la condición extraordinaria de personas. La excepcionalidad radica en que son dignos de recibir beneficios sin tener que trabajar o ir a la guerra. Son sin ser. Una apreciación superficial de su condición nos llevaría a concluir que se les mantiene en unas circunstancias privilegiadas para fomentar su desarrollo pleno. Sin embargo, poco se atiende a la dignidad del niño como hombre, ente completo en sí mismo y, por lo tanto, tomado en cuenta con integridad. La falta de experiencia, las pocas vivencias que se asume tienen, son el argumento para concebirlos como mentes inmaduras, seres débiles a los que generosamente les tomamos con fuerza de la mano para conducirlos por el buen camino. Sin duda, llevar hasta sus últimas consecuencias el discurso vacío de los derechos humanos que abrazan con tanta vehemencia los pueblos vanguardistas de la tierra lleva a plantear un escenario muy distinto al tema de la niñez. Recurrir al argumento del desarrollo psíquico-filosófico en vías de completarse en los niños para justificar el trato de excepcionalidad que se les brinda tampoco lleva muy lejos. Si bien es cierto que deben trazarse fronteras que acoten sectores sociales con el fin de organizar las actividades de la comunidad con mayor justicia, también es verdad que el perfil que actualmente se esboza del niño en muchos países del primer mundo no es precisamente el de una persona. Sus derechos están en función de los adultos. La alegría por vivir que caracteriza a la mayoría de los niños, su entusiasmo por descubrir cosas nuevas, el optimismo y la falta de malicia no necesariamente son producto de ausencia de juicio o agudeza mental. Como parte del credo pedagógico contemporáneo, se repite una y otra vez que los adultos lapidamos el espíritu abierto del niño, que tomamos su curiosidad a partir de reglas que ni nosotros mismos logramos demostrar su razón de ser, que los adultos entorpecemos más que ayudar. Recitarlo con falsa sinceridad no cambia las cosas. Asumir que los niños deben ser entretenidos, que se llama su atención mediante colores brillantes, bufonadas, golosinas y pseudoexplicaciones de las cosas que insultan la inteligencia del destinatario, a la par de exhibir la más burda tosudez del emisor, son maneras de degradar categóricamente el espíritu de los niños. Esta clase de trato quizá es la proyección del adulto con toda claridad, quien ha heredado una edad que se vivió sin mayor reflexión,
o la simplificación del hombre, aniquilando una etapa que muchos pasaron sin estar vivos. Partiendo de allí, se hace extensiva dicha actitud a los demás. En nuestros días se infantiliza el mundo, plagándolo de botargas y trabajitos manuales inútiles. Todo debe ser alegre, se canta canciones pegajosas, debe ser jocoso, aniñado, en la más despreciable de sus reducciones. El universo se convierte en un inmenso teatro guiñol donde todo pierde el significado que tiene. Marionetas grotescas suplantan el lugar de personas. Palabrería proferida con voces apayasadas pueden por igual hablar de flatulencias, política electoral, de ciencia o pronunciar una oración fúnebre. Con gran facilidad se confunde la alegría de vivir con la superficialidad. Cualquier cosa es susceptible de convertirse en chiste efímero. Más que burla, humor negro, estamos frente a la degradación rotunda del hombre mediante un baño corrosivo que lo rebaja, amenizando cada uno de sus actos. Es menester hacer atractivo lo que ofrezca la menor complejidad. ¿Será por eso que los niños son simplificados de forma tan radical? ¿Es nuestro presente más alegre que los otros? Es difícil responder a esta pregunta. Lo que sí podemos afirmar es que es más vistoso. El bailoteo, la sonrisa hueca y los disfraces nos caracterizan. Hace unos días observaba un festival infantil. Cuadro tras cuadro de baile era montado sin tregua. Los niños eran movidos por la mano insensata de las maestras, de la misma forma que un mal jugador de ajedrez mueve las piezas más valiosas para perderlas por omiso o distraído. Niños que podrían aprender mil cosas y enseñar a los adultos que la vida es un campo fértil donde no todo está perdido, que la transformación de las cosas puede empezar en detalles como aprender a tocar un instrumento musical, montar una obra de teatro compuesta por ellos mismos o iniciarse con dignidad en el arte del canto, fueron aplastados para cometer la más grotesca simulación. Alguien les había dicho que movieran los labios para hacer que cantaban. Los padres presenciaban entusiastas se estremecían porque sus retoños aprendían desde sus primeros años a ser zombies, a simular. Esa es la manera de encajar. Es tanto lo que puede desarrollar un niño cuando se le introduce en la ingeniería inversa de artefactos de uso cotidiano. Ahora que la era digital nos tiene cooptados, ¿por qué no iniciar a las mentes jóvenes en las mieles de la programación? ¿Por qué no invitar a conocer la naturaleza a través de la observación directa, de la disección o de tantos métodos que solo necesitan de curiosidad para completarse? ¿Por qué no hacer protagonistas a los niños del enriquecimiento de la cultura? Cuando nuestra sociedad no se plantea siquiera estos interrogantes, se revela con su condición retrógrada con clara nitidez. Quizás se emplea más tiempo en enseñar a simular que en fomentar la creatividad de los niños. Sin embargo, es más reconfortante escuchar el balar de un borrego que el aullar de los lobos hambrientos de saber. ¿Por qué nuestros niños no pueden crear? ¿No son lo suficientemente maduros para hacerlo? Nosotros lo somos. ¿Les damos la muestra de lo que hemos logrado? A propósito de simulaciones, hace tiempo se organizan elecciones infantiles con el fin de forjar el espíritu cívico en quienes todavía no son ciudadanos. A destajo se ha generalizado entre niños y adolescentes sin distinción. A todos los niveles se invita a participar y llenar el mismo documento.
Más que una votación, es una consulta en la que se les pregunta cuáles son las preocupaciones principales que los inquietan: alimentación, violencia, situación familiar, educación. No se hace un verdadero ejercicio con los partidos porque los votantes en potencia no tienen la madurez suficiente para entender las propuestas de los diferentes candidatos. Sería conveniente preguntarse si los votantes gozan de un estado de conciencia tal que les permite elegir con entero conocimiento la mejor propuesta. Claro, partiendo del supuesto que los candidatos tienen una plataforma de estrategias en la que se planteen soluciones reales a los problemas que aquejan a la sociedad. Las elecciones infantiles han sido otra gran oportunidad desperdiciada, debidamente ambientada con botargas y un transforme electoral de lo más vistoso. En vez de alentar la reflexión política, se hace algo muy parecido al festival infantil de baile. Condenamos la mediocridad, condenamos a la mediocridad a los miembros más jóvenes de la sociedad, infantilizamos al máximo a los niños. La niñez es la esperanza del México por venir. Es una frase vacía e irresponsable. Suena muy bien, pero significa que la inclusión en la sociedad se completará mañana. Los niños no tienen el derecho a construir con nosotros el destino. Ya les tocará a ellos, cuando estemos agotados de cometer errores y cómodamente les pasemos la estafeta de lo que se dejó de hacer o se hizo mal. Es difícil aceptar, más que otorgar o conceder, que el niño es acto y no esperanza. ¿Quién nos dijo que somos capaces de tomar las circunstancias que nos rodean y hacer lo mejor posible con ellas? Watch the children play. Para no desviar, hablando de cosas que pasan en lugares lejanos, echemos mano de lo que tenemos en casa, del pasado cercano y el presente. La tragedia intolerable de la guardería ABC de Hermosillo estremeció al país entero. Se organizaron marchas, juicios ciudadanos, se recabaron firmas. Las redes sociales fueron saturadas con mensajes de solidaridad. Se pronunciaron discursos políticos, además de formarse comisiones de investigación. Sin embargo, el tema se ha traído todavía de forma superficial de una dependencia a otra. El caso de Ayotzinapa ha tenido mayores repercusiones, al menos en cobertura mediática y al hacerse el estandarte de la inconformidad ciudadana con el régimen. El caso Ayotzinapa es el punto obligado en toda perorata demagógica, y cuando no se le toca, se acusa al orador de insensible. En el norte de México han muerto muchos niños como consecuencia de la inseguridad que se vive, ya por estar en el momento y lugar incorrectos, ya como parte del ajuste de cuentas con alguno de sus padres. En Ciudad Juárez se mediatizó al exceso el asesinato de un grupo de muchachos en el fraccionamiento Villas de Salvarcar. La solución gubernamental consistió en repartir dinero para minimizar el descontento. La prensa hizo suyo el caso, exigiendo dar con los presuntos responsables. Sin embargo, todavía no se han resuelto las cosas. Los padres no tendrán a sus hijos de vuelta. Se puso atención en el crimen atomizándolo al máximo sin tocar las circunstancias que lo produjeron. La masacre también ha servido como estandarte de las cosas que vivimos en México. En varios estados del norte de la República se han registrado desapariciones de niños durante los últimos 2 años. Tráfico de órganos, pornografía infantil, trata de blancas.
Se ha pretendido ridiculizar las consignas de las familias afectadas, reduciéndolas a un mero mito urbano, producto de la imaginación de gente irresponsable o de rumores originados por agitadores que pretenden enrarecer el clima de paz y tranquilidad que se vive hoy por decreto. Sin embargo, las personas que salen a la calle a buscar a sus hijos son tan reales como las balas que matan o los impuestos. ¿Por qué los medios de comunicación no llegan al fondo de tales aberraciones? La verdad es que la desaparición de niños no estremece a los mexicanos al grado para que se manifiesten frente a nuestras embajadas por todo el mundo, como lo exigieron para exigir justicia para los 43 desaparecidos. Tal vez los niños no son tan víctimas como los jóvenes. Posiblemente no mueven los sentimientos cívicos de los inconformes con tanta farsa, no recuerdan a los caídos en Tlatelolco. Quizá haya mayor identificación con jóvenes estudiantes de ideas revolucionarias porque no son niños, porque los niños todavía no llegan a ser. A pesar de existir personas que luchan por los niños, puede verse la predominancia de causas sociales distintivas en la conciencia colectiva de los mexicanos. El tema de la niñez no tiene el suficiente peso para alcanzar el nivel de estandarte de causa social. Goza de cierta simpatía consensada, pero no logra impactar lo suficiente. ¿Cómo entender lo que sucede? De nuevo, la antropología sale a relucir. La omisión y el silencio son señal inconfundible de lo que siguen representando los niños en nuestro tiempo. Por muy recreativa y amena que hagamos la vida de las personas más jóvenes de nuestro país, poco han cambiado las cosas al pasar de los siglos. Los niños no son posibilidad abierta, no son el vertedero de nuestras peores frustraciones.